Vale, editar. Encima me dice que ya me he pasado la hora. Y este ordenador para cargar, y eso que es un ordenador rápido, pero no veas. Estamos en vivo, ¿verdad, Luis? Hola, hola. Hola, Sí, hola. hemos entrado en vivo. Lo que pasa que estoy cambiando la hora en los Facebook, que se ve que no me deja. Madre mía, hoy es el día que está todo loco. Pues nada, familia, un saludo a todos. Ahora intentaré corregir lo de Facebook. Pues nada, he tenido problemas, no me funciona ninguno de los ordenadores porque el Ethernet no me va. He tirado un portátil con Wi-Fi y bueno, estamos ahora con Adrián, he tenido que resetearlo todo y bueno, estamos hoy un poco con la locura. Entonces Adrián me dice que no le da tiempo, de poder hacer la presentación, pero bueno, si hay gente que nos estáis viendo, pues podéis hacerles preguntas si queréis a Adrián o podemos hacer una tertulia. El problema es que yo todavía no tengo esto configurado y tengo que terminar de configurar. Entonces, Adrián, no sé si tú quieres ir hablando de algo para que me dé tiempo a mí de configurar Claro, esto. sí, no, ningún problema. A ver, al final el tema de las dificultades técnicas, que es algo que nos estamos acostumbrados a ver en los últimos tiempos, pero es algo que pasa. Entonces, yo hoy tenía pensado hablar del origen del mandil masónico. Disculpa que tengo la garganta estos días un poco así, un poco tomadilla. Estamos bien con el tema técnico y físico. Ya, Entonces digo que ahora hoy me... tenía pensado hablar del tema del mandil masónico, del origen, y por ende, pues evidentemente un poquito de lo que es la masonería, etc., porque creo que hay un gran desconocimiento del tema, incluso para los propios que están dentro de la propia masonería, pero yo creo que quedamos muy, muy justitos de tiempo. Entonces, dime, Luis. No, pues digo que entres con otra cosa, aunque sea lo que quieras. Claro, yo lo que Aprovecha. estaba pensando, mira, vamos a girar esto un poco, se ve un poco chungo, sería la puerta, que quizás lo que podemos hacer es un poquito como de reflexión de lo que hemos estado viendo en todos estos programas. ¿Vale? Creo que a veces hay datos quizás muy técnicos o muy matemáticos, ¿no? O dentro de lo que es la simbología complejos, de analizar, de entender y demás. Pero yo creo que a lo mejor nos hemos perdido un poco, ¿no? En la imagen, en la gran, digamos, todo lo que subyace a lo que estoy explicando programa tras programa, ¿no? Que en realidad es qué es lo que hace que las cosas funcionen, ¿no? Ese es el resumen. El resumen profano es ese. Es decir, básicamente lo que estoy viniendo a explicar, aunque suene rimbombante o pomposo, ¿vale? Que no es mi intención que suene así, pero es tan cierto que cada uno lo puede comprobar por sí mismo. Que al final existen unas reglas que son las que hacen que todo funcione y bueno, y eso es lo que estoy viniendo a explicar semana tras semana, ¿no? Entonces, al final no es algo que, como he dicho en muchos programas, no es algo que yo me esté inventando o esté descubriendo como algo súper novedoso, sino que es algo que ha estado en posesión de todas las grandes civilizaciones del mundo antiguo, sobre todo de las castas sacerdotales, de la nobleza, de la alta nobleza y de la gente con poder, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues de alguna forma estoy, entre comillas, democratizando una parte de ese conocimiento, ¿no? Gracias a la investigación que he estado haciendo estos últimos 10 años. Y básicamente por eso era el programa que tenía pensado hacer hoy, ¿no? Pero bueno, como digo, ya hablaremos la semana que viene, sin ningún problema. Y esta semana vamos a intentar repasar un poquito la imagen de todo esto que acabo de comentar, ¿no? De toda esta idea que trasciende en nuestras vidas, en todas las pequeñas cosas y en cada una de nuestras acciones, ¿no? En las pequeñas y en las grandes. Al final, en realidad,
parece que nos pasamos toda la vida dando vueltas, ¿no? Buscando, cuando en realidad lo que estamos buscando lo tenemos enfrente de nosotros todos los días, ¿no? A nuestro alrededor, en todas partes, manifestándose de formas distintas. Y estos, señores, es lo que básicamente estoy explicando en los programas, aunque suena muy complejo. Y ya sé que a veces, pues eso, ¿no? Que el rollo de las matemáticas se nos hace un poco duro, aunque procuro explicarlas de forma muy llevadera, muy sencilla. Pero es cierto que si una cosa he notado, ¿no? En las preguntas que se hacen en los distintos programas, ¿no? Es una tendencia a llevar la pregunta hacia la instrumentalización de este conocimiento para la dominación de las personas, ¿no? Es decir, quienes manejan entre bambalinas la sociedad y por qué lo hacen o cuáles son sus intenciones o por qué estamos como estamos hoy en día o no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Y al final creo que ese enfoque es un enfoque un poco adecuado a lo mejor en mi punto de vista, ¿no? Porque en el fondo, si estamos como estamos, es porque ha existido una delegación de responsabilidad por nuestra parte, ¿no? Todo ese conocimiento que estoy compartiendo con vosotros y, como digo, seguro que otras personas lo han redescubierto antes también, pero por, entre comillas, sus votos de silencio, formando parte de grupos como la masonería u otros grupos, pues no han podido contar de forma abierta y yo lo estoy haciendo. Pues bueno, pues al final en realidad es algo que está ahí, ¿no? Para que cualquiera lo pueda encontrar. Lo que pasa que nos tenemos que hacer esas preguntas y tenemos que tener pues la voluntad y las ganas de poder penetrar en todos esos misterios, en esos secretos, ¿no? Y en todo ese conocimiento para realmente poder tocar tuétano, ¿no? O sea que al final lo que vengo a decir es que la gente que está manejando, ¿vale? Lo hace porque en el fondo nosotros hemos delegado nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de comprender las cosas y de utilizarlas para fines más positivos, porque nos es más cómodo así. Hemos decidido vivir la vida de regalado, ¿no? Preferimos trabajar todos los días, ganar un sueldo, no preocuparnos y que nuestra vida sea lo más llana posible, ¿no? Sin sobresaltos, que estemos entretenidos, que disfrutemos lo máximo posible. Y en eso se han convertido las vidas de la gran mayoría de personas del planeta, ¿no? Y realmente creo que como especie humana que somos, evidentemente tenemos no solo que recorrer un camino que está ahí esperando para ser recorrido, en cuanto a evolución, y no esa evolución que nos están planteando, ¿no? De forma artificial, que es la evolución transhumanista, de que nos tenemos que convertir en medio máquinas, ¿no? Para conseguir algo, ¿no? Para evolucionar de la forma correcta, sino que en realidad todo lo que necesitamos ya lo tenemos con nosotros. Lo que pasa es que ni siquiera sabemos que lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a utilizar algo que no sabes que tienes? O cómo vas a ver algo que no sabes que existe. Hasta que no lo nombras y no comprendes que eso puede existir, para ti no existe, in facto, ¿no? Pues de eso se trata todo lo que estamos hablando en estos programas, ¿no? Es una pequeña terapia para abrir los ojos, para rasgar un poquito el velo de todo lo que está ahí frente a nuestros ojos, pero que somos incapaces de ver, ¿no? No sé cómo lo llevas por ahí, Luis. Por aquí me estoy pegando un rollo. Sí, es que estoy todavía aquí metido en WhatsApp. Es que piensa que entra en un ordenador que no está configurado para hacer el programa y no tengo nada, ni las carátulas ni nada. Tengo que descargarlo todo manualmente. Esto es un rollo. Bueno, por aquí yo es lo que le preguntaba a la gente. Si hay preguntas y respuestas, que por favor empecéis a hacer preguntas y respuestas, principalmente para ayudarme a mí hoy, que como os he dicho, pues nada, estoy todavía liado con el tema de configuración porque de los 3 ordenadores que hay en casa ninguno me funciona. Es un tema de la IP, del Ethernet y lo único que me está funcionando es el Wi-Fi y estoy en la otra punta de la casa con Wi-Fi, que ya llegue aquí ya es la hostia también porque, bueno, es lo que hay.
Yo, Adrián, te voy a hacer una pregunta ya que estamos aquí, ¿no? Venga, dale. El otro día pasemos por el 11-11, Ujú. día 11-11. Actualmente, ¿qué significado tendría esa cifra? ¿Cómo lo entenderías tú después de...? Porque a ti te llegó todo a partir del número 11, pero hoy realmente ya tienes otro aprendizaje, ¿no? ¿Qué te quedas del 11-11 que pueda ser hoy en día o lo que tú veas que es a donde hemos llegado? Mira, al final tiene que ver con lo que estaba explicando, ¿vale? Que todo lo que aterriza en nuestro plano de existencia, por llamarlo de alguna manera, está relacionado con el código de origen, ¿no? O con cómo se manifiestan las cosas en nuestro mundo, parte de un patrón muy simple, un patrón matemático, ¿no? Que es el que de alguna forma estoy explicando en los distintos programas, ¿vale? Y concretamente el número 11 es una manifestación de una combinación de proporciones que conocemos sobradamente bien, que son la proporción áurea, el número E y el número pi, ¿vale? Bueno, podría decir la fórmula, pero no sé si tiene mucho sentido porque tampoco la tengo aquí escrita para mostrarla. Lo importante es entender que básicamente las combinaciones entre esas tres proporciones manifiestan una geometría, que es la geometría del cubo con la esfera inscrita, que luego lleva a otra serie de figuras geométricas inscritas dentro también, como por ejemplo el doble tetraedro, ¿no? O una matriz de tetraedros. En este caso, ¿no? Lo digo porque ya sé que hay gente que sigue también todo el tema de Nassim Haramein y demás, pues bueno, pues lo que Nassim me está explicando, lo que yo estoy explicando, básicamente es lo mismo, solo que desde enfoques diferentes, ¿no? Porque él toma la física como origen y yo tomo las matemáticas, ¿no? Entonces, básicamente, como decía, todo parte de ese patrón geométrico entre el cubo y la esfera que se manifiesta a través de esas tres proporciones que, a su vez, nos están aterrizando los números en nuestro mundo, ¿no? Entonces, ahora diríamos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con una fecha, ¿no? Porque 11 del 11 es que al final el calendario, la metrología del tiempo la hemos inventado nosotros de esta forma, podría ser de cualquier otra manera, ¿no? Mirad, lo importante es que, teniendo en cuenta esta reflexión, los números, efectivamente, los sistemas meteorológicos cambian, pero los números son los números. Es decir, nosotros tenemos una capacidad innata para comprender los números y somos como una especie de emisor-receptor del código, ¿vale? Por eso nos ocurren las cosas que nos ocurren en nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto tiene mucha profundidad. Algunas de las cosas que estoy reflexionando ahora mismo las he contado en otros programas, pero bueno, estoy intentando como condensarlo para que se comprenda, ¿no? Entonces, al final, el hecho de que nosotros estemos viendo ese número 11, ¿vale? Ese 11-11, al final, nosotros estamos haciendo una interpretación de eso desde un punto de vista consciente y desde un punto de vista subconsciente. Entonces, en el momento en que entra en juego el subconsciente, que es el que está en constante contacto con ese código de origen, ¿no? Con esa, vamos a llamarlo, con ese nivel, si queréis, ¿no? Ya sé que suena como muy místico, pero viene a ser esto, ese nivel energético de frecuencia vibratoria más alta, que de alguna forma nos está descargando, ¿no? Ese código hacia abajo. Y entonces nosotros, cuando vemos los números, al final los estamos interpretando subconscientemente, conectando con ese código, ¿vale? Y al final, como digo, ese número 11, al final, detrás de todo ello, lo que ocurre es que nosotros detrás de eso estamos viendo una armonía entre las proporciones, ¿no? Entre esas tres proporciones. Entonces, cuando estamos viendo el 11-11, pues estamos viendo una armonía reverberada, ¿de acuerdo? Para mí, el 11-11 fue el preámbulo de un despertar espiritual, de un despertar a todos los niveles en mi vida. Imagino que para mucha gente ha sido así. Y luego otros han tenido sucesos de otra índole, ¿no? Cada uno, digamos, necesita un precursor o una espoleta distinta. Lo que sí que es cierto es que es algo que, como digo, forma parte de la manifestación del código, si queréis llamarlo así. Ese número 11 relaciona o emana de la relación entre las tres proporciones, ¿no? Que están dentro de ese código de origen. Entonces, pues bueno,
pues es normal, ¿no? O es importante, cuando aparece ese número 11, nos está manifestando momentos clave, ¿no? O nos está manifestando algún tipo de llamada personal relacionada con nuestra capacidad de conectarnos, ¿no? Quizás con nuestro objetivo vital o quizás con algo que realmente sea muy importante en nuestras vidas. Esa sería la respuesta. Yo lo que te preguntaría ahora también, ya cambiando un poco de tema, vamos a seguir saltando, el tema histórico antiguo, me refiero a la Atlántida, ¿no? Que es algo que no se puede demostrar, pero que nosotros, de alguna manera, a través del ADN, ya me entiendes, a través de la impregnación de las vidas pasadas, tenemos cierta información que nos ha llegado y quizás otra la tengamos en láminas de oro o piedra escrita o lo que sea. Lo que tú has percibido, ¿tú crees que viene realmente de la época de la Atlántida o más atrás de la Hiperbórea? ¿O simplemente son cosas que te han ido llegando, vamos a decir, como una especie de registros acásicos que hay a nivel global y tú has podido ir percibiendo eso? ¿Cómo lo entenderías tú? O sea, la pregunta es si lo que yo he ido descubriendo lo he, entre comillas, descargado de una especie de registro acásico y si está relacionado con la Atlántida o si la Atlántida es el primer ¿de dónde procede eso o es otro continente anterior? Bueno, otras culturas anteriores como la Hiperbórea, que estarían en el norte. O sea, es decir, si, claro, tú has intuido, a partir del número 11, tú empezaste a intuir, a tener percepción, ¿no? Y te iba descargando cosas, ¿no? Esa canalización o evidencia, no sé cómo llamarlo. ¿Tú cómo la percibes? Es decir, ¿de dónde crees que viene toda esa información? Bueno, en el fondo toda esa información viene del mismo lugar. Es decir, al final todos los seres humanos tenemos la capacidad de conectarnos a un nivel superior con todo lo que es, digamos, ese código esencial, ¿no?, que estaba explicando yo antes. Esa realidad de vibración más alta, ¿no? Ese plano espiritual, visto desde un punto de vista más místico. Y al final, por mucho que, evidentemente, como tú dices, ¿no?, me ha ayudado mucho todo el conocimiento que procede de las civilizaciones antiguas y tal, al final, en definitiva, los puntos clave, esa información, yo, como dices tú, la he percibido, ¿no?, o la he descargado, llámale como quieras. Al final, evidentemente, el origen es ese, ¿no? Por mucho que haya habido otras culturas tecnológicamente superiores en el pasado, al final siempre existirá alguien que sea capaz de percibir esto, ¿no? Porque al final forma parte de quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Es una realidad intrínseca a la manifestación del ser humano en el planeta, ¿no?, y a la manifestación del resto de cosas en el universo. Entonces, al final, si nosotros tenemos la capacidad intelectual que tenemos, ¿no?, y la capacidad de conexión espiritual también que tenemos, es porque somos capaces de comprender de forma mucho más íntima la manifestación de esa realidad, ¿no? Entonces, que hayan existido otras culturas antes, evidentemente, pues la Atlántida no ha sido la primera. Supuestamente han habido otras, yo no sé cuántas, porque ahí nos podemos perder, porque al final ha habido equipos de arqueólogos que han estado excavando en lugares del mundo. Estamos hablando de información que no trasciende, ¿no?, los medios de comunicación, pero que se han encontrado al final que debajo de un nivel que ya pensaban que era el último, otro nivel y otro nivel y otro nivel y otro nivel y otro nivel, y siguen excavando y siguen encontrando niveles distintos, distintas ciudades, distintas civilizaciones. Por poner un ejemplo, ¿vale? Troya, la ciudad de Troya, que se descubrió no hace tanto tiempo, no hace tantas décadas, al final resulta que hay como 7 o 9 Troyas, una encima de la otra, ¿no? Y yo creo que es que sencillamente es porque no han continuado excavando para abajo. Porque cuanto más excavan, más ciudades hay, ¿no? Una encima de la otra. Pero esto es que sucede en todos los lugares. O sea, tú excavas en cualquiera de las grandes ciudades del mundo a día de hoy o localizaciones de las ciudades antiguas del pasado y por mucho que continúes excavando, continúas encontrando, ¿no? Y eso se aplica también a los océanos. Es decir, mira, por ejemplo, las ruinas de Yonaguni en Japón, que todavía lo tienen que reconocer como ruinas, pero que evidentemente es como una especie de monumento megalítico.
y mira cantidad de otras ruinas que existen alrededor del mundo, de ciudades en su momento espléndida, ¿no? Y que ahora mismo yacen bajo el mar. Yo creo que tenemos una obsesión por salir a explorar el espacio y creo que de nuestro planeta y de nuestra historia sabemos muy poco, poquísimo. Evidentemente muy poco y también muy poco de la naturaleza humana. Es decir, quizás nos falta un poco de necesidad de introspección, ¿no? Como estamos acostumbrados a buscarlo todo fuera, pues nos tenemos que ir a Venus, ¿no? O nos tenemos que ir a Marte o yo que sé dónde, Alpha Centauri, a buscar algo, vida y a buscar nuestros orígenes y no sé qué. Pues encontramos otra civilización avanzada que nos pueda explicar cómo lo han hecho ellos o cómo lo ven. Y aquí no somos capaces ni siquiera de explorar los océanos en su profundidad, ¿no? Entonces, pues bueno, es todo como muy paradójico. Y en el fondo esto es lo mismo, ¿no? Es decir, en realidad tiene tanta importancia de dónde viene este conocimiento en cuanto a si nos lo legó una civilización u otra desde un punto de vista como más primario o lo más importante es que el origen de eso que nos conecta a todos, ¿no? Que es ese origen de la creación con el cual estamos conectados de forma permanente a través de nuestra parte más, de nuestro cuerpo, ¿no? Como dirían los hindús, de nuestro cuerpo espiritual, ¿no? De nuestro cuerpo nirvánico. En realidad, el resto no es tan importante. O sea, la civilización se podría terminar mañana, podríamos morir todos, ¿no? O casi todos, y quedarán 4 gatos y volver a comenzar de cero. Pero al final las verdades definitivas estarían ahí. O sea, la gente que nos precediera, que nos sucediera, acabaría topándose con el mismo tipo de conocimiento, ¿no? A la larga. Y yo creo que, o sea, al final todo tiene que ver con los ciclos, con los momentos, ¿no? Que es otra cosa que hemos estado hablando, ¿no? En muchos programas, que al final ya sabemos que las informaciones están disponibles cuando el momento es el correcto, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, digamos que este conocimiento estuvo disponible durante mucho tiempo para otras civilizaciones que nos antecedieron y eso les permitió llegar a una edad dorada, ¿no? Porque la tecnología que derivó de eso, y no solo la tecnología, sino, y ahora ya hablo de tecnología intrínseca en nosotros, es decir, imaginemos que nosotros somos una máquina perfecta, ¿no? Con una tecnología espectacular y que solo sabemos comprender una pequeña fracción de lo que realmente somos, ¿no? Pues el redescubrimiento de nuestra propia tecnología biológica, ¿no? La verdad es que nos puede llevar a una edad espectacular, ¿no? Y eso es posible y no es necesario el transhumanismo ni tirar de la tecnología de las máquinas ni nada por el estilo. Eso ya está en nosotros, ¿no? Así que habría que buscar vías para potenciar ese desarrollo y no vías que lo que hagan es destruir esa posibilidad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me espeluznan más de la civilización actual es la propuesta de alcanzar la inmortalidad a través de las máquinas, ¿no? O sea, qué locura es esa, ¿no? ¿Qué es lo que hace al ser humano humano? Pues que algún día sabemos que se termina, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Entonces, todo lo que tiene un tiempo determinado nos hace avanzar de una forma distinta y nos hace percibir el mundo de una forma muy concreta. Entonces, tú imagínate que tu intelecto se descarga en una especie de disco duro, se preserva y te clona en el cuerpo y te lo vuelven a descargar. O sea, cuando lleváis 2000 descargas, 2000 vidas, ¿qué es lo que va a tener sentido para ti? Bien poca cosa, ¿no? Porque lo tendrás todo más visto que visto. Entonces, al final, estamos hablando desde un punto de vista estrictamente materialista, ¿eh? Ojo, estoy haciendo una reducción al absurdo teniendo en cuenta el punto de vista ultramaterialista que existe hoy en día, ¿no? Por declaraciones de gente como, por ejemplo, Elon Musk, el propietario de la empresa Tesla, ¿no? Que está hablando de que nos tenemos que transhumanizar porque las inteligencias artificiales van a dominar en breve y con un potencial bestial y si nosotros no estamos a la altura, pues no vamos a ser capaces de sobrevivir, ¿no?
pues bueno, ¿qué tipo de reflexión es esa, no? Eso lo único que nos deja es con lo opuesto, ¿no? O sea, con la ropa, y no me refiero a la ropa que llevo puesta, sino con nuestro cuerpo físico, ¿no? Con la carne. El resto no existe, entonces, ¿no? No tiene sentido nada. O sea, es decir, venimos aquí, nacemos para no se sabe el qué y no sabemos de dónde venimos tampoco, ¿no? Porque que de repente, ¡pum!, aparezca un ser humano y se encarne así. ¿Con qué sentido, no? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Sencillamente para perpetuarse. Ese es el objetivo de la raza humana. ¿Eso es en lo que nos vamos a convertir? Pues no sé. Me parece bastante bestia el tema. Entonces, pues bueno, creo que eso está dentro del rango de reflexión de lo que tú me preguntas, ¿no, Luis? Que al final a veces nos equivocamos igual hasta con las preguntas, ¿no? O sea, el tema no es qué es lo que desconozco, ¿no? Sino hacia dónde sería la mejor forma de conocer, ¿no? Porque desconocer siempre vamos a desconocer, por mucho que si yo tengo aquí una mesa delante, si yo me pasara toda mi vida observando la mesa, sin hacer nada más, siempre descubriría cosas nuevas de la mesa. Siempre. ¿Vale? Porque la creación tiene un nivel de detalle tan grande como nosotros seamos capaces de observar. Entonces, ya hay un punto, ¿no?, digamos, de quietud, de observación, pero tiene que haber un punto de acción también, ¿no? Es como el momento social que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento social profundamente oscuro, ¿no? Muy duro, sobre todo porque es extremadamente materialista, ¿no? Está enfocado en todo lo que estamos hablando, no solo en el transhumanismo, sino en la tecnología subyugando al ser humano, el miedo, ¿sabes?, por encima de todo, el miedo a la muerte por encima de todo también, ¿no? Cuando la muerte es la que nos da la vida, entre comillas, como estábamos comentando, porque es el contraste, ¿no?, con el nacer, el morir, tiene que llegar. Al final es un ciclo más. Y bueno, al final, para acabar la reflexión, ¿no?, que es lo que comentaba, que al final es un tema de ciclos, es cíclico. Como en nuestra vida tenemos ciclos para cualquier cosa, para despertarnos y dormir, para comer, para ir al baño, etcétera, 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 pues ocurre que existen ciclos para todo lo que hay, ¿no? Inclusive el tiempo, ¿no? A nivel social. O sea, por ejemplo, el desarrollo de la raza humana, ¿no? Pues tiene ciclos más luminosos y ciclos más oscuros, o ciclos más espirituales y ciclos más materialistas, llámalo como quieras, ¿no? Y ahora mismo estamos en el meollo del ciclo materialista. Solo hace falta salir a la calle y hablar con cualquier persona, ¿no?, que te encuentres 10 minutos para averiguar esa gran verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que eso no va a durar para siempre. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos regodeamos en eso y nos quejamos todo el día de lo que está sucediendo, ¿no? Y de que nos dominan y nos controlan, no sé qué, no sé cuántos. Al final, todo eso que sucede porque nosotros lo estamos permitiendo, ¿no? Y estamos consintiendo. Al final, en el momento en que cada uno de nosotros toma el control de su vida y hace lo que realmente quiere hacer, independientemente de lo que sucede fuera, hostia, las cosas cambian por completo, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, me he puesto a ver muy profundo con todo el tema, pero vaya, creo que es que estamos en momentos un poco complejos. Complejitos, complejitos. Tenemos a Sandy que dice, saludos desde California, Adrián. ¿Qué nos puedes decir de los verdaderos templarios? Si tienes conocimiento de ellos, ya que he escuchado dos versiones diferentes, en una no muy positiva. Vamos a ver, Sandy. Mira, te diré que tanto los templarios como cualquier otra orden o cualquier otra agrupación de personas que ha ostentado un poder considerable en nuestra sociedad, tiene una parte corrompida y otra parte que no, ¿vale? Al final el poder, sobre todo en organizaciones de este estilo, corrompe una parte de sus elementos siempre. Pero eso no quiere decir que en su raíz, en su origen, digamos que la filosofía fuera, digamos, pues bueno, pues filantrópica, humanista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que estuvieran consagrados a hacer pues tareas que
supuestamente eran positivas para todos. Lo que pasa es que al final, en realidad, pues bueno, se suponía que la Orden del Temple, una de las cosas que tenía que hacer era renunciar a las posesiones materiales y a las tierras y demás. Y al final de su andadura, pues la verdad es que eran extremadamente ricos, tenían tierras a mansalva, a cascoporro, por toda Europa y en otros continentes. Y ese poder que tenían lo estaban gestionando de forma un tanto dura, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, pues bueno, dentro de todo eso existen muchos mitos, ¿vale? Como por ejemplo el tema de la adoración como dicen, a Lucifer o al diablo o a Satán o yo qué sé. Al final, mira, todo lo que parece ser de una manera, cuando lo investigas y lo miras en detalle, puede ser muy distinto a lo que te imaginas, ¿no? Entonces, al final, yo hice un programa en el que hablaba del tema simbólico relacionado con los templarios. Hicimos aquí en la Caja de Pandora, que fue con Xavi. Hicimos con Xavi. Te recomiendo que lo veas, ¿vale? Porque hablo un poquito más en profundidad de todo esto. Pero sí que te puedo decir que entre las luces y las sombras, lo que nos ha llegado de los templarios en general es positivo. Evidentemente, yo por mi parte, con todo lo que he investigado, evidentemente al final te formas una idea, pero si no has vivido en aquella época y no lo has visto en primera persona, siempre, desde mi punto de vista, es aventurarse mucho, querer sentar cátedra sobre un tema en concreto, ¿vale? Al final, lo que me está enseñando la vida es que todo se puede manipular, ¿vale? Y en esta sociedad lo estamos viendo hoy en día en tiempo real. Entonces, imagínate en una época en que no han quedado registros audiovisuales y prácticamente hay registros escritos, pero bueno, muy limitado todo, ¿vale? Todo lo que se sabe del temple está muy limitado. Todo lo que está al alcance general, ¿vale? Seguro que hayan documentos secretos, ¿no? Por ahí escondidos y tal, pero que lo que sabemos de la Orden del Temple, pues en general es muy escaso, ¿vale? Entonces, dentro de lo que sabemos, lo que sí te puedo decir es que, evidentemente, las acusaciones que vertió el papado contra ellos y el rey de Francia fueron unas acusaciones que luego se demostraron que no eran ciertas, ¿no? Tanto en España como en Italia se los absolvió. Y evidentemente había muchos intereses, mucho dinero, muchas tierras, mucho poder en juego, ¿vale? Por lo tanto, yo no puedo poner, entre comillas, valga la expresión, ¿no?, la mano en el fuego por nada, pero sí que es cierto que el rey francés estaba muy endeudado con la Orden del Temple y para Roma se había convertido en una amenaza seria, ¿no?, el Temple, porque no solo a nivel, digamos, militar, ¿no?, sino también a nivel espiritual y a nivel económico también, porque la Orden del Temple fundó su propia forma, digamos, de sucursal bancaria en el medievo, ¿no?, en aquellas épocas tan pretéritas, porque ellos eran capaces de almacenar, bueno, guardar el oro de las personas y luego, pues, entregárselo en otra de las sucursales del Temple, en otro de los locales de la Orden del Temple, en lugares completamente remotos, ¿no?, o distantes. Con lo cual, eso es un poco como el precursor o el origen del sistema bancario de hoy en día, sin el tema de la usura, ¿vale? Pero bueno, yo entiendo que había muchos intereses en juego y que lo que había amasado a esta gente era muy jugoso. Entonces, pues bueno, en el caso del rey de Francia está claro que no podía pagar la deuda, ¿vale? Y entonces, bueno, pues al Papa en aquel momento le convino acabar con la Orden del Temple. De lo que se haya dicho de ellos, pues bueno, pues lo que te digo, se queda un poco escondido por el velo de los tiempos, ¿no? Pero ya te digo que muchas de las acusaciones que hicieron es evidentemente falsas, no tienen ninguna base, ¿no? Que en el fondo, al final, muchas de las cosas que se dicen sobre algunos movimientos ocultistas en general parten de mitos y de desconocimiento, ¿vale? Y eso no quiere decir que no haya gente chunga dirigiendo esos grupos o que no haya gente chunga componiendo esos grupos. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale?
Pero bueno, esto ocurrirá siempre, puesto que cuando se forma un grupo que tiene suficiente poder y riqueza, al final siempre va a haber una parte que sea cooptada por otros grupos o infiltrada o que sencillamente, pues bueno, pues se corrompa a causa de ese poder, ¿no? Así que bueno, no sé si he contestado a tu pregunta, Sandy, espero que sí. Y te recomiendo que revises el programa de los templarios que hice con Xavi. Pues ahora tenemos a Ivo, dice, el hombre de Vitruvio y el cubo de Metratón tienen relación. He superpuesto las dos imágenes y encajan muy bien. Gracias. Vamos a ver. Son cosas muy distintas, ¿vale? Aunque muy similares, ¿vale? El cubo de Metatron, que en realidad este es un constructo New Age, si quieres, porque no existe como tal, ¿vale? Metatron era un ángel dentro de lo que es el misticismo hebreo, ¿vale? Que luego también pasa al misticismo cristiano. Y hay algo interesante, porque en el nombre Metatron en hebreo, la cifra que nos arroja es 314. Entonces, cuando se asocia Metatron al cubo, el hecho es que se está asociando a la esfera con el cubo, que ya sabemos que es una de las cosas que llevo explicando en un montón de programas, ¿vale? Aunque esta en concreto no la haya explicado todavía. Pero bueno, ya que haces la pregunta, pues lo explico, no lo cuento. Entonces, como digo, el hecho de que al ángel Metatron se le asocie con el cubo, ¿vale? Es una asociación, bueno, que no sé dónde parte, pero desde luego no parte de la antigüedad, ¿vale? Es muy New Age el rollo de llamarle el cubo de Metatron, ¿vale? El hombre de Vitruvio es un dibujo que al final nos está hablando de la forma en que Leonardo plasmó algo de lo que voy a hablar hoy, el próximo día, que es diferentes formas de entender la manifestación del logos, del código de base, ¿vale? De lo que nosotros entendemos como el creador y que se ha codificado de forma simbólica durante el transcurso de las épocas de muchas maneras, pero que está intrínsecamente ligado, otra vez, como digo, a la manifestación de esa geometría, que es el cubo con la esfera inscrita, de ahí lo del cubo de Metatron y el número 314. Y claro, evidentemente, pues en el dibujo del hombre de Vitruvio, uno de los elementos que encontramos es la cuadratura de la circunferencia, ¿no? Que es la igualación del perímetro del cuadrado con el perímetro de la circunferencia. Esto tiene aparte del tema matemático en sí mismo, como lo estoy contando, tiene detrás un tema simbólico que es importante, y es que el radio de esta circunferencia versus el lado del cuadrado está codificado en lo que es el propio nombre del logos, tal y como se entiende en la cultura hebrea, ¿vale? Que es Yod-He-Vav-He, que es el tetragramatón, ¿vale? Que vale 26. Entonces, si nosotros cogemos una circunferencia de radio 10 y un cuadrado de lado 16, evidentemente estamos hablando de números enteros. Estamos consiguiendo esa cuadratura de la circunferencia, ¿vale? Y eso es lo que básicamente representa el hombre de Vitruvio, aparte de muchas otras cosas, ¿vale? Que forman parte de ese diagrama que el próximo día explicaré mejor, porque, como digo, estaba pensado para estar dentro de este programa. Lo que pasa es que a mí no nos daba tiempo de explicarlo bien y, bueno, he preferido pues hacerlo la semana que viene. Así que, bueno, esta es un poco la respuesta de esa relación. Perfecto. Vamos ahora con la siguiente pregunta. A ver. Vivi nos dice, hola Adrián, pregunta desde Miami. Cuando dices que hay una ciudad sobre otra, ¿crees que hemos repetido ciertos sucesos o eventos una y otra vez? Claro. Vamos a ver, al final, si yo me tuviera que imaginar la evolución de las sociedades humanas, al final yo estaba hablando de ciclos, ¿no? Nos podemos imaginar la típica onda, ¿no? Que sube y baja con sus picos, con sus altos y sus bajos, pero imaginemos eso de otra forma, ¿vale? Esa onda, al final, si nosotros tiramos una piedra al estanque, estaremos viendo círculos concéntricos, ¿vale? Y ahora imaginémoslo más tridimensional, porque eso es una superficie plana. Imaginemos una espiral, ¿no?
como sería la espiral de ADN. Si lo viéramos desde arriba, ¿vale? Al final estaríamos viendo círculos concéntricos, ¿vale? A medida que nos alejamos, porque una parte estaría más cerca y otra parte más lejos si la espiral fuera muy larga. Y al final, para mí, eso es un poco el tema de la historia, ¿no? Al final parece que se repite constantemente porque forma parte de esos ciclos. Y entonces, cada uno de esos ciclos tiene características que le son comunes y entonces tiende a favorecer la aparición de ciertos sucesos, ¿vale? Entonces, en la medida en que nosotros avanzamos como avanzamos, pues evidentemente el parecido entre ciclos anteriores y posteriores pues es más que evidente, ¿no? Y para muestra un botón, por ejemplo, cosas que vemos aquí, yo hablo en este caso de España, pero hay similitudes muy importantes entre lo que sucedió en lo que fue al final de la Segunda República en España, que hubo un enfrentamiento entre la gente que era más quizás de mentalidad de izquierdas, ¿no? Que como que se tensó mucho hacia lo que es, digamos, la izquierda más en la punta y por otro lado la derecha que se fue también al extremo, ¿no? Y entonces aquí en España pues está habiendo una polarización similar ahora mismo y se están produciendo eventos, sucesos que tienen muchos paralelismos con lo que sucedió entonces. Entonces, pues bueno, ¿quiere decir que va a pasar lo mismo? No, no, pero pueden suceder cosas parecidas, ¿vale? Con matices. Y lo mismo ocurre a nivel macro si analizamos la civilización, ¿no? En la que vivimos ahora mismo actualmente. Al final, esto pasa como en la vida de uno, ¿no? Al final son hechos fractales. En nuestra vida superamos o pasamos por sucesos concretos y esos sucesos tienden a repetirse en el tiempo. A veces sucesos que como que la realidad supera la ficción, ¿no? Que dices, pero ¿cómo puede ser que me esté pasando esto otra vez, pero de forma distinta, ¿no? Y eso, como digo, forma parte de ese vaivén de los ciclos, ¿no? De la intercambio entre polaridades, mejor. No sé si hay alguna preguntilla más, Luis. De momento no están entrando más preguntas, pero son y 57 ya también. Eso te iba a decir, digo, los justos. Sí, me está diciendo el próximo ponente, pásame el enlace y se lo acabo de enviar y digo, pero joder, si yo lo tenía, ¿no? Como que hoy está todo revolucionado. Eso tiene que ver con el tema este de... Sí, ¿cómo se llama? El que va a haber el viernes, el eclipse de sol y de luna. Ese eclipse que Pues va a mira, haber, pero no no estaba revelarse puesto, nada. pero seguro porque los eventos cósmicos siempre afectan. Pues sí, hay un eclipse en el cual, bueno, lo que dan a entender así muy resumidamente es que van a haber cambios positivos para nosotros. Hasta el día del eclipse, cosas malas. Me refiero como Pues ahora, yo estoy ¿no? viendo cambios positivos en general alrededor, pero bueno, igual me estoy equivocando. Ya estoy viendo cositas, despuntes de cambio. Sí, sí, están diciendo que va a ir todo mejor, o sea que bravo por el eclipse. Hasta el viernes pasarán cosas, lo que me ha pasado a mí hoy, que tengo 3 ordenadores perfectamente conectados, la red de internet, he reseteado el router y no es broma. He probado porque yo tengo, ¿cómo se dice? En el comedor un aparato eléctrico, un PLC que te lleva aquí la señal. Y está todo bien, lo he probado, lo he comprobado dentro del ordenador, que puedes entrar dentro del PLC y está perfecto. Y me dice todo el rato que la IP no sé qué, la IP no sé cuánto. Miro, le pongo la IP manual y no me lo coge. Digo, esto no es un problema mío. Descaradamente, esto no es un problema mío. Ni Hay yo una estoy bien historia mosqueado. rara, claro. Claro, tú puedes venir mosqueado, puedes venir girado, pero ¿qué va? Como siempre, tranquilo, con todo bien puesto. Digo, mira, estos son los astros, yo paso. Voy a lo práctico, me pongo el PC con el Wi-Fi y si tira bien y si no, me voy a dormir. Claro. ¿Qué otra cosa no puedes hacer? Cuando se pone así, digo, esto no es un problema informático, si es que va todo perfectamente. Claro. Entonces, Pues oscura. bueno, no pasa nada. El próximo día, hoy no tenía que ser el día del programa del mandil masónico. Será la semana que viene. Y por algún buen motivo seguro que es. Pues sí. Pues nada, aquí tenéis el enlace del Linktree de Adrián García, está en la descripción del vídeo, lo he puesto también en el chat. Y ahí entráis y podéis acceder al libro, podéis acceder a todos los cursos que hay en Aulas Pandora también.
Bueno, los de Aulas Pandora ya los tenéis directamente también en la descripción del vídeo. Lo tenéis todo ahí, podéis entrar en Aulas Pandora por autor, Adrián García, y tenéis todo lo que hay. Pero el libro sí lo tenéis que entrar por ahí, y si entráis en su YouTube, en su Facebook, pues todo a través del Linktree. Pues muchas gracias, Adrián, por haber estado con nosotros. Pues de nada, Luis, gracias por invitarme una semana más y gracias a todos los que han estado con nosotros, aunque ha sido un programa un poco improvisado. Pues mira, siempre salen cosas nuevas y me alegro que haya sido así. Te envío un fuerte abrazo y espero que soluciones pronto los problemas técnicos. Un abrazo a todos los que han estado ahí. Pues muchas gracias, Adrián, que vaya bien. A ti, hasta luego. Hasta ahora, niño, hasta ahora. Pues nada, familia, vamos a continuar. Ya habéis visto que hoy el día está torcido, está torcido, está tan torcido que no me salen ni los pósters. Bueno.